Estimado don Juan, ya podemos comenzar hasta que entren los demás compañeros. Muy bien, Manuel, encantado de estar Ok, con usted. muy bien. Estimadas amigas y amigos del Ecuador, en cualquier parte del mundo en que ustedes se encuentren, el día de hoy tengo el agrado de compartir con ustedes un diálogo abierto con el economista Juan Baeza, que nos acompañará en la ponencia de esta tarde y noche acá en Europa. Como ustedes saben, estimados ecuatorianos, estamos en una campaña electoral donde que para conocimiento de ustedes y de la mayoría de los ciudadanos, especialmente del sector indígena y campesino del Ecuador, tenemos dos contendientes políticos, 16 partidos agrupados en el grupo de Jaime Nebot, de Guillermo Lazo, especialmente, y Yacu Pérez, que son la misma cosa. Y por el otro lado tenemos un solo candidato de la tendencia progresista en la cual tenemos esperanza y confianza de recuperar el país, recuperar la democracia, porque hoy por hoy estamos viviendo una dictadura vestida de civil. Bienvenido, estimado Juan. Le agradezco por aceptar esta invitación. Aquí estaremos en esta sala. Nos acompaña el compañero Leoncio Tamay. Posiblemente nos acompañará también el compañero Luis Gilberto Quito desde el Cantón Chunchi, quienes compartiremos con el compañero Juan estas explicaciones que tanto nos orientará para la decisión definitiva del voto de nuestra clase social en el Ecuador. Estimados ecuatorianos, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes y agradecerle la presencia de nuestros ciudadanos cibernautas que nos sintonizan la señal en cualquier parte del Ecuador y del mundo. Muchas gracias por estar presente, estimado Juan. Adelante con su exposición. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, Manuel, y encantado de estar con ustedes y con el resto de contertulios, de participantes en este diálogo. Bueno, vamos a ver, como usted muy bien ha dicho, en Ecuador solo hay dos opciones ahorita. La opción de la Revolución Ciudadana de Araúz y Carlos Rabascal, de Andrés Araúz y Carlos Rabascal, y el resto de partidos, que es apoyar a la oligarquía.
los que apoyaron a Creo en el 2017, en las elecciones. Yaku, uno de ellos, dijo que era preferible un banquero a un dictador. También, igualmente, los que apoyaron el 7 veces sí, vota con el corazón. ¿Se acuerdan del lema? Hay que votar con la cabeza, no con el corazón. También todos los partidos que apoyaron el 7 veces sí, gracias al cual el gobierno pudo tomarse al asalto las entidades de control a través de la toma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces solo hay dos opciones, la opción nacionalista y popular, que defiende los intereses del Ecuador, la soberanía del Ecuador, y todas las demás opciones que al final verán que van a apoyar, si por ejemplo queda, creo, para la segunda vuelta Guillermo Lasso, verán que Pachacutic va a apoyar a la candidatura de Creo. Porque así lo hicieron también en el levantamiento de octubre del año pasado. Al final pactaron con el presidente Moreno. Entonces, solo hay dos opciones. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, bueno, pues explicarles en qué consiste la opción que no es de carácter popular, nacionalista y popular. Que es la del resto de partidos que no son Araúz y Carlos Rabascal, que básicamente pues es el neoliberalismo. ¿Y qué es el neoliberalismo? Pues el neoliberalismo es una técnica moderna de guerra de las grandes potencias de América del Norte, Estados Unidos y los europeos, para, digamos, volver a la colonia, aunque les parezca a ustedes muy exagerado, uy, volver a la colonia, eso es de hace 200 años, eso es pura tontería, vivimos en un mundo moderno. Ustedes tienen que pensar en qué consistía la colonia. La colonia consistía en que todos los recursos del Ecuador, la antigua audiencia de Quito, eran propiedad, bueno, pues del rey de España, cuando antes de la liberación por parte de Bolívar, y de una minoría de hacendados, de antiguos, los colonos, los descendientes de los conquistadores y los colonos, era una minoría exigua, mínima, pero que tenía toda la riqueza del país. Y la mayor parte de la población, los indígenas, los negros traídos de África como esclavos, los mestizos, sobrevivían simplemente, tenían lo suficiente para estrictamente comer y no morirse de hambre. Entonces ustedes dirán, bueno, pero qué brutalidad, ¿cómo este señor dice eso? Eso es el neoliberalismo. De hecho, deberíamos de tener memoria. Si tenemos memoria, deberíamos de acordarnos cómo se vivía antes de Correa, hasta el 2005. No solo lo peor fue el feriado bancario y la desdolarización, la dolarización con el feriado bancario, pero hasta la época de Lucio el pueblo votó a Lucio. Eso es que también se vivía muy mal. Entonces, aquí el plan es dejarnos a los ecuatorianos con salarios de $200, no más, y privatizar que todos los recursos del país, empezando por el petróleo, la nueva minería, eso la gente no lo sabe, pero en Ecuador se han descubierto gran parte de las mayores nuevas minas de cobre y de oro del mundo. El oro ya no les tengo que explicar nada, saben ustedes que es muy valioso. Pero el cobre, por ejemplo, es el nuevo petróleo. Ahorita, como van a prohibir la quema de combustibles fósiles por el cambio climático, por el calentamiento global, los carros van a ser eléctricos y todo se va a hacer eléctrico. Entonces, los carros eléctricos, todo lo que es electricidad necesita del cobre. El cobre va a ser el futuro petróleo. Pues aunque eso no se está dando a conocer, en Ecuador se han descubierto unas gigantescas minas de cobre, de las más grandes de todo el mundo, de las nuevas minas que están encontrando. Entonces eso es muy apetitoso para las transnacionales. Las transnacionales norteamericanas, estadounidenses, europeas, chinas, entonces quieren el neoliberalismo,
que es la opción esa de la libertad del mercado, dicen, lo que consiste es privatizar todos los recursos del Ecuador. El petróleo, las minas, también las empresas públicas, la CNT, las empresas públicas eléctricas, el Banco del Pacífico, y también, pues, las propias infraestructuras, las carreteras, las empresas de abastecimiento de agua potable municipales, todo lo que se pueda, todo lo que es público, privatizarlo. Y así la ganancia que quede en manos privadas de la oligarquía ecuatoriana en menor medida y en mayor medida de las grandes transnacionales. Y al mismo tiempo bajar los salarios a $200, de manera que apenas tengamos sino para comer papas con zanahoria en casa y no morirnos de hambre. Y ese es el plan. Entonces, eso es un esquema colonial. No se dan cuenta, es un esquema colonial. No hay, porque además los salarios de $200, que es el objetivo, bajar el salario a $200, sin servicios públicos. O sea, si usted tiene, por ejemplo, Dios, como actualmente, gracias a Dios, tenemos sanidad pública, educación pública, por ejemplo, el registro civil funciona bien, le dan todos los papeles, hay una justicia, una policía que funciona. Bueno, tenemos derecho al menos a la sanidad, a la educación y a la seguridad. Pero, aunque sea con $200, pero imagínense $200 teniendo que pagar uno la escuela de los hijos, todos los gastos de la escuela de los hijos. Imagínense ustedes teniendo que pagar la sanidad cuando uno se pone enfermo. Ahí literalmente es la miseria. Y ese es el plan. ¿Quiere que siga ya entrando en detalles, Manuel, o damos paso a los contertulios? ¿Qué hacemos? Sí, espera, Ricardo, perdón, Juan, quiere decir que el gobierno actual de Lenín Moreno, en conjunto con Guillermo Lasso, Jaime Nebot, que son los que cogobiernan, inclusive Pachacuti, que son los que cogobiernan, volver a pretender elegir a estos candidatos sería continuar con la destrucción del país que ya se ha dado en estos 3 años de gobierno de Lenín Moreno, prácticamente él siendo un títere nada más, aparte de la oligarquía de la oligarquía nacional, pero también al servicio del imperio norteamericano, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en este caso, votar por Lasso, votar por Nebot, votar por Yacu Pérez, ¿es votar por la continuidad de la destrucción del país, estimado Juan? Es votar, sí, por el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es la moderna técnica de guerra que las grandes potencias de América del Norte, Europa, emplean para conquistar los países y volverlos, de hecho, colonias. Oficialmente son países libres, independientes, soberanos, pero en realidad, como se controla la economía del país por parte de las potencias extranjeras, es en realidad como una colonia. Entonces, ¿en qué consiste ese programa económico? Que defienden todos los partidos. Bueno, en teoría Pachacuti no lo defiende, en teoría, pero a la hora de la verdad nos dijo en el 2017 que votáramos por Lasso, porque mejor un candidato banquero que un dictador. Yo me acuerdo de eso, que lo dijo Yacu Pérez. Y el programa electoral de Creo en el 2017 es el neoliberalismo, o sea, es bajar impuestos, liberalizar el comercio exterior, reducir empleados públicos que les llaman pipones, básicamente, y que todo sea lo privado, lo que ellos llaman el mercado, y lo público siempre es malo. Ese es el lema de los partidos neoliberales. Pero en realidad, bueno, lo que logran con eso es eliminar los servicios públicos, eliminar que no haya sanidad pública, que no haya educación pública gratuita,
que, por ejemplo, si usted va al registro civil, como ahora, no le renueven, tarden muchísimo porque han votado a los empleados públicos, y bajar los salarios a $200. Y no se crean que esto lo digo yo, ustedes lo pueden leer, yo leo a los, no, o sea, simplemente lean El Universo, lean a los articulistas del Universo. Hay tres, por ejemplo, que son muy claros representantes de la oligarquía ecuatoriana y ellos lo dicen, o sea, no hay nada, no se crean que aquí hay nada escondido, simplemente hay que prestar atención. Pueden leer a Walter Spurrier en El Universo, también Pablo Lucio Paredes y el economista Alberto Dají, que el antiguo vicepresidente de Sixto Durán Ballén, que fue el que promulgó las leyes de liberalización financiera que en el 94 así, que 5 años después llevaron al desastre del feriado bancario. Ahora Alberto Dají es asesor oficial del gobierno. Entonces, ellos mismos lo dicen, ¿eh? No se crean que lo que yo aquí les estoy diciendo es ningún secreto. Lo único es que, bueno, hay que fijarse y entender lo que están diciendo. Ellos lo que están haciendo es lo siguiente. ¿En qué consiste la técnica de guerra? Pues consiste en lo siguiente, en endeudar al Ecuador. Tienen que endeudar al Ecuador por todos los medios. ¿Por qué? Porque al igual que si uno debe dinero al banco y no puede pagar, el banco se queda con todas sus propiedades, con el carrito, con la casa, con las tierras, hasta que uno devuelva todo lo que pidió prestado al banco. Pues así es lo mismo con los países. Si Ecuador está endeudado enormemente, se endeuda enormemente hasta que ya no puede devolver las deudas porque son gigantescas, entonces ahí Estados Unidos, Europa, a través del FMI, porque el FMI es el representante de las grandes potencias en el mundo, sobre todo Estados Unidos y América del Norte, Europa, Japón. Entonces el FMI le dice, no hay problema, no te hagas problema, Ecuador, no puedes pagar. Bueno, lo entendemos, es cierto, ya debes mucha plata. Entonces vende tus empresas públicas, vende tus empresas públicas, vende tu petróleo, vende tus minas de cobre y de oro, vende las infraestructuras, las carreteras, por ejemplo, las redes eléctricas, vende las compañías municipales de agua y entonces vendiendo tus propiedades, nos las vendes a nosotros, a las transnacionales de nuestros países y bueno, si algún oligarca ecuatoriano quiere comprar algo también y ahí saldamos la deuda. Lo que pasa, y dirán ustedes, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con mi vida cotidiana? Mi vida cotidiana no cambia. Verán cómo cambia. Por otro Entonces, lado, dígame. perdone, entonces, quiere decir que el sistema neoliberal es la desregularización de todo en un Estado. En este caso, el Estado no puede controlar nada como Estado, todo lo controlan los entes extranjeros, en este caso el Fondo Mortuario Internacional. Yo lo llamo Fondo Mortuario Internacional porque es el sistema que produce la pobreza, la miseria, la desnutrición, la falta de educación, pero a través de la desnutrición justamente produce la muerte, ¿no? Entonces, mejor le vendría a llamarle a esta entidad como Fondo Mortuario Internacional en vez de Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, entendemos que al venderse todo, las entidades públicas, los activos públicos, esto es lo que se pretende hacer entonces con esta guerra silenciosa, hablemos de las entidades económicas, estimado Juan. Sí, Manuel, lo ha dicho usted muy bien. Es un nombre que nunca lo había escuchado, pero perfecto, le queda perfecto ese nombre, Fondo Mortuario Internacional, porque implica la muerte de la soberanía de cada país, que es, entonces, verá, lo hacen así. Ellos, para endeudar al Ecuador, vamos a ver, Ecuador tiene una característica que es que tiene el dólar.
no tiene moneda propia, ya no tiene el sucre. Entonces, el Banco Central de Ecuador no puede imprimir moneda, no puede imprimir dólares. Entonces, solo puede conseguir dólares exportando, exportando o pidiendo prestado al FMI o a los bancos estadounidenses de Wall Street o a los bancos chinos o europeos. Entonces, vamos por partes. Si Ecuador, para que Ecuador se mantenga dolarizado, es muy fácil. Hay que mantener la protección comercial, no tener libre comercio con el extranjero, no firmar TLCs con Estados Unidos o la alianza o entrar a la Alianza del Pacífico, que es un TLC casi con Colombia, Perú, México y Chile. Hay que mantener las fronteras controladas al libre comercio. O sea, hay cosas que si Ecuador no fabrica, por ejemplo, los aviones o instrumental médico, es necesario importar, claro. Pero usted no tiene por qué importar libremente aceite de oliva, quesos europeos, cuando se produce la leche y los quesos en Ecuador. Entonces, tiene que controlar el sector exterior, el comercio con el extranjero. También tiene que controlar la salida de capitales, tiene que tener el impuesto de salida de divisas, como se hacía con la Revolución Ciudadana, que era el 5%. A mí, por ejemplo, me venía mal el impuesto de salida de divisas, porque a veces si enviaba una platita a mi país de origen tenía que pagar, pero no hay que ser egoísta, hay que ver el bien común, hay que ver el bien común. Entonces, la dolarización es sostenible en el Ecuador siempre y cuando se mantenga el impuesto de salida de divisas que impida que salgan libremente dólares fuera del país. También que haya una política comercial y arancelaria, que haya impuestos a la importación, para que no se compre todo del extranjero. Ese es el segundo, la segunda condición. Esas dos condiciones son importantísimas para mantener la dolarización estable en el Ecuador. Verán, esto es un poquito complejo, pero se lo voy contando un poco. Si hay alguna cosa que no queda clara, por favor me dicen, me comunican ustedes. Hay una manera, sí hay una manera de que Ecuador se mantenga dolarizado, pero con el neoliberalismo. O sea, con, digamos, libertad comercial absoluta, con libertad de flujos financieros, o sea, que salgan y entren los dólares libremente, sin impuesto de salida de divisas. Hay una manera, ¿saben cuál es? Que los ecuatorianos vivamos en la miseria. Si los ecuatorianos vivimos en la miseria, ganamos $150, nadie va a tener plata para comprar nada. Solo las papitas y las zanahorias para no morirnos de hambre en casa, y eso se produciría aquí, pero nadie compraría productos. Si solo la oligarquía, el 10% más rico de la población, puede comprar productos, con lo que Ecuador consigue, con los dólares que Ecuador consigue mediante la exportación de petróleo, de banano, de camarón, de cacao, de café, como nadie, si la gente está en la pobreza, nadie puede comprar. Entonces, la importación, la compra de productos extranjeros es muy pequeña. Solo el 10% de la gente, la oligarquía y la clase alta, la clase media alta, ahí ellos comprarían carritos, compran el combustible importado, refinado, compran la Nutella, compran aceite de oliva, las cosas que a ellos les gustan. Pero como son muy poca gente, se compraría muy poco al extranjero. Así sí se podría mantener la dolarización con libre comercio y con libertad de movimiento de capitales, que puedan salir y entrar los dólares libremente sin que haya un impuesto de salida de divisas como el actual que controla eso. Así se podría, pero eso no se lo dicen a ustedes. Porque lo que hay que entender es lo siguiente, Manuel. Los países en vías de desarrollo como Ecuador, al no tener fábricas tan avanzadas como América del Norte, Europa, China, Japón,
todo lo que producen, casi todo lo que producen es más caro que en Europa. Por ejemplo, usted que vive en Europa, la leche, sabe que la leche en Francia, en España, cuesta 60 centavos de dólar. Si usted firma un tratado de libre comercio, vamos a poner el ejemplo de los lecheros, que hay muchos aquí en la Sierra Centro, donde nosotros vivimos. Los lecheros aquí, la leche se vende a 85 centavos de dólar. Si usted firma un tratado de libre comercio con América del Norte, con Europa, la leche en Europa cuesta 60 centavos la funda y encima es de litro, no de 900 mililitros. Entonces va a entrar todo, va a ser inundado el mercado ecuatoriano de leche extranjera y los lecheros y queseros ecuatorianos se van a ir a la ruina. Y así, cuando usted firma un TLC, pasa con todo a la vez. No es solo que la leche entre más barata, es que la ropa entra más barata de China, por ejemplo. Todo, el maíz y el arroz entra más barato de Estados Unidos, que tiene unas extensiones gigantescas. Entonces, todos los sectores económicos a la vez se van a la ruina, porque no se vende el producto ecuatoriano, sino que se vende el producto extranjero, que es más barato. Ya le digo, ese ejemplo de la leche se puede hacer con todo. La carne de chancho es mucho más barata, por ejemplo, en España. Las papas, la cebolla, o sea, prácticamente todo. Los únicos sectores económicos que pervivirían serían los sectores de exportación. O sea, quedaría el banano, el sector exportador de banano, el camaronero, el cacao, el café, pero poco más, las flores y el petróleo, claro. Pero la mayor parte de los ecuatorianos dependen de la agricultura de autoconsumo y también de la pequeña industria, como los textiles, la ropa de guano, de pelileo, la industria, las ensambladoras de Tungurahua, en la costa la producción de arroz, de maíz, toda esa gente se iría a la ruina. Lo que el neoliberalismo es como una especie de mentira muy sofisticada, que a ustedes, por ejemplo, les cuentan. No, el neoliberalismo es bueno, el libre comercio es bueno, porque, por ejemplo, si entra la leche más barata, pues los consumidores van a preferir, va a ser un beneficio para ellos, por ejemplo, para la gente de las ciudades, comprar la leche más barata, se van a ahorrar. Y solo se van a ir a la ruina los lecheros, que son una minoría de la población, mientras que la gran mayoría de la población que consume leche diariamente se va a beneficiar. Verán cuál es el truco, porque parece que es verdad, ¿verdad? Es de sentido común. Pues el truco es el siguiente, que cuando se firma un tratado de libre comercio, no solo entra la leche más barata, entra todo más barato, el maíz, el arroz, las papas, los carros extranjeros, de manera que las ensambladoras se van a la ruina, la ropa, los zapatos. Entonces, a todo el mundo le está pasando eso. Todo el mundo, las empresas ecuatorianas al mismo tiempo, de casi todos los sectores, pierden. La gente ya no compra sus productos porque lo que viene de fuera es más barata y todos se van a la ruina. Y la economía es una cadena. Por ejemplo, un señor que tenga una ferretería privada dice, bueno, yo no soy empleado público, a mí me da lo mismo que voten a los empleados públicos. Yo tampoco soy agricultor, la leche, no vivo de la leche, yo prefiero que haya libre comercio. Ese señor no está pensando bien, porque su ferretería, sus clientes son los agricultores que llegan a vender sus productos los sábados a la ciudad y con la platita que hacen, luego compran en la ferretería. Igualmente, por ejemplo, si votan a los empleados públicos es gente que suele tener unos salarios mejores que los empleados privados. Entonces se construyen casas y son los clientes del ferretero. Si un negocio privado, si despiden masivamente empleados públicos, como están haciendo ahora, y la gente pierde sus empleos en el sector privado por esos tratados de libre comercio que están negociando ahora con Estados Unidos, también ha dicho el presidente Moreno que están negociando la entrada en la Alianza del Pacífico, si la gente pierde sus empleos, los negocios privados que sobreviven acaban quebrando también porque pierden a sus clientes. O sea, es mejor comprar la leche a 80 centavos, que sea leche ecuatoriana,
y teniendo todos trabajo y teniendo dinero, que la leche sí solo sea 50 centavos más barata, leche extranjera, y este ejemplo de la leche extrapólenlo a todos los productos, a todos. Es mejor que uno tenga empleo y salario para comprar la leche a 80 centavos que esté la leche extranjera barata, baratísima, 50 centavos, pero que nadie tenga empleo y salario para comprarla. ¿Me entiende? ¿De qué le sirve que la leche esté a 50 centavos si pierde su trabajo? En Y no puede conclusión, comprarla. estimado Juan, quiere decir que un tratado de libre comercio con Ecuador, hoy por hoy, bueno, esto ya vivió Colombia y se vio la devastadora, el devastador resultado que tuvo en el sector campesino minoritario, en el sector campesino pobre, al firmarse un tratado de libre comercio que en este caso la derecha está promoviendo para el campesino pequeño, prácticamente pequeño, para el ganadero pequeño, para el artesanal pequeño, sería catastrófico completamente conducir a la miseria absoluta, ¿no? Porque no podrían competir con los productos que vienen disque de los países más industrializados. Aparte de eso, que hablando de agricultura y productos de primera necesidad, son productos que vienen ya prácticamente procesados con muchísimos químicos, lo cual es, pues, es conocido, es dañino para la salud, ¿no? Entonces, esperemos que los ecuatorianos de la clase pobre, el sector campesino, el sector indígena que nos esté sintonizando a través de este medio de comunicación alternativo, tomemos en cuenta y tomemos decisiones apropiadas, porque de continuar el continuismo del gobierno de la derecha, de Guillermo Lasso, de Jaime Nebot, de Yacu Pérez, que es la misma cosa que Guillermo Lasso y Jaime Nebot, ¿no? De los otros partidos no podemos hablar porque son minoritarios, pero claro, todos los 16 partidos hacen un solo partido comandado por Guillermo Lasso y Jaime Nebot, ¿no? Estos nos llevarían en los próximos años a la absoluta ruina y miseria, pero es a nuestra clase social pobre, campesina e indígena. Esto es lo que no estamos viendo y como tenemos el apoyo de los medios de desinformación masiva que están al servicio de la oligarquía ecuatoriana, pues en los medios de comunicación nunca van a decir lo que nos está diciendo Juan, usted, ¿no? Eh, Pasando a otro tema, estimado Juan, lo que pasó en Argentina, por ejemplo, en el gobierno de Macri, era que cerca de entregar el gobierno, cerca de entregar el mando, pidió muchísimos préstamos al Fondo Monetario Internacional, principalmente al Fondo Mortuario Internacional, y mire que esos recursos, decía la prensa argentina, que no se quedaron en el país. Entonces, si bien es cierto, asoman los numeritos en el computador de lo que endeudan al país, pero los recursos ni siquiera llegan al país. ¿Quiénes se reparten estos recursos en el neoliberalismo, estimado Juan? Mire, tiene usted mucha razón, Manuel. La técnica de guerra es la misma para todos los países que son objetivo de conquista moderna. ¿La conquista moderna qué es? Quedarse con sus recursos naturales. O sea, el neoliberalismo es una única receta y logra lo mismo en todos los países que se aplican. Argentina, Macri endeudó masivamente a Argentina, pero deudas con el extranjero, no deudas con los propios argentinos. Hay que explicar lo siguiente, hay dos tipos de deudas. Hay, digamos, una deuda buena y una deuda mala. Por simplificarlo, se podría matizar, pero para nuestra audiencia, digamos que no tiene que ser economista profesional, que se quede con esa idea. Hay dos tipos de deudas diferentes. La deuda buena
es la deuda interna, la deuda interior. O sea, el déficit, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano tiene déficit público, tiene déficit fiscal. Entonces, necesita 1.000 millones de dólares que le presten. Entonces, él emite bonos, pero que compran los ecuatorianos, los ricos ecuatorianos, la gente acaudalada. Entonces, esa es una deuda, entre comillas, buena. ¿Por qué? Porque la plata no sale del Ecuador. Cuando el gobierno ecuatoriano paga los intereses de los bonos cada año y devuelve el bono al final del vencimiento, la plata se la da al ecuatoriano rico o al banco ecuatoriano que compró el bono. La plata permanece dentro del Ecuador, generando actividad económica, circulante, riqueza. La deuda mala, compañeros, esto es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta, es la deuda con el extranjero, con los gringos, la deuda exterior. ¿Por qué? Porque ahí los intereses que se tienen que pagar cada año van al extranjero, sale la plata, los dólares fuera del Ecuador y ya no quedan dentro generando actividad económica, comercio, industria, riqueza, circulando. Los dólares es como la sangre. Los dólares para Ecuador es como la sangre en el cuerpo. Usted tiene que tener una cantidad de sangre constante en el cuerpo. Usted no se puede cortar las venas para que le vaya saliendo sangre. Si le sale sangre, llegará un momento en que se morirá. O sea, puede salirle sangre 5 minutos, 10, pero no puede estar con las venas cortadas. Pues lo mismo, esta metáfora hace, lo que quiero enseñarles es que los dólares no pueden, para que la dolarización se mantenga, los dólares no pueden salir indefinidamente del Ecuador. Tienen que entrar más dólares a Ecuador de los que salen. Esa es la clave. Entonces, para que entren más dólares de los que salen, hay que controlar, no hay que liberalizar el comercio de forma absoluta, no hay que firmar esos TLCs, porque como cuando se firma TLCs con países más ricos que producen todo más barato, se compra al extranjero más de lo que se vende, entonces salen continuamente dólares al exterior. Y no solo eso, hay otra vía para que salgan dólares que casi es peor, es la que usted dice, Manuel, que es que los ricos, eliminando el impuesto de salida de divisas, fugan su dinero, lo envían a los paraísos fiscales o a las guaridas fiscales, más bien habría que llamarlas. O sea, ahorita el dinero, lo que pasó en Argentina es lo mismo que está pasando ahora en estos momentos. Como les digo, Ecuador se está endeudando ahora como nunca. La oligarquía normalmente acusa a la Revolución Ciudadana de aquello que ellos mismos hacen. Acusaban a Correa de ser un despilfarrador, de haber dejado endeudado al Ecuador. Es totalmente falso. Correa dejó a Ecuador con un 39% de deuda respecto al Producto Interior Bruto. ¿Eso qué es? Pues quiere decir como si fuera una familia. Si usted gana 10.000 dólares al año, pues la deuda con la que Correa dejó al Ecuador es de 3.900 dólares. En relación a, pongamos el ejemplo de que usted es una familia que gana 10.000 dólares al año. Eso es sostenible. Cada año, en estos últimos 3 años, desde que Moreno entregó el poder a la oligarquía, eso fue cuando trajo al gobierno al ministro de Economía Richard Martínez, que fue sugerido por Lasso. El ministro Richard Martínez era el representante de los empresarios en el Ecuador. Entonces ha gobernado para los empresarios. En estos, y dio una vuelta de 180 grados, un giro de 180 grados a la política económica del gobierno ecuatoriano, adoptando el neoliberalismo más salvaje. Entonces, en estos últimos 3 años es cuando se está endeudando al Ecuador. ¿Por qué? Porque han bajado los aranceles, los impuestos de aduanas para facilitar que entren al Ecuador las importaciones. Han aumentado mucho las importaciones, con lo cual están saliendo dólares fuera del Ecuador porque se compra menos el producto ecuatoriano y se compra más el producto extranjero. Entonces, no hay trabajo para los ecuatorianos. Se crean los puestos de trabajo en el extranjero cuando se compra producción extranjera.
Han liberalizado el comercio exterior, primera cosa. Segunda, han facilitado mucho que se pueda la gente rica ecuatoriana, los grandes grupos empresariales ecuatorianos, bancarios, sobre todo, puedan sacar dólares al extranjero con mucha más facilidad. Fíjense, una segunda vía por la que salen dólares. Es como que nos damos dos cortes, no solo un corte por el que sale sangre, sino un segundo corte en la otra mano para que nos salga más sangre todavía. Se liberaliza el comercio exterior, aumentan las importaciones, se compra producto extranjero y no se compra producto ecuatoriano, más desempleo, salen dólares. Segunda vía, se liberaliza, se facilita la evasión de dinero que se puede fugar desde las cuentas corrientes de los ecuatorianos ricos, de los grandes grupos empresariales, sobre todo ecuatorianos, que fugan el dinero de sus cuentas en el Ecuador a cuentas en el extranjero. Siguen saliendo dólares. Y hay una tercera vía, son tres vías para vaciar de dólares al Ecuador y obligar al gobierno a pedir prestado más al extranjero para reponer los dólares que salen. La tercera vía es que les han perdonado a los ricos, a los grandes grupos empresariales, los impuestos que debían al SRI, que eran casi 4.000 millones en atrasos. Y también han perdonado más de 1.000 millones de deudas que tenían los malos empresarios con el IES, con el Seguro Social, con la Caja del Seguro. Entonces, al haber menos ingresos, al reducirse mucho los ingresos del gobierno, pero porque el propio gobierno ha decidido, autosaboteándose, saboteándose a sí mismo, reducir los ingresos, perdonándoles los impuestos a la renta a los grandes grupos empresariales, a los ricos ecuatorianos, y perdonando las deudas de los malos empresarios con el Seguro Social. Entonces, se crea artificialmente, adrede, a propósito, por parte del mismo gobierno, se crea una crisis fiscal, un déficit público. Y para financiar ese déficit público no se pide dinero prestado a los ecuatorianos, sino que se pide dinero prestado a los extranjeros, la mala deuda. Porque el objetivo aquí, compañeros, tienen que entenderlo. El objetivo, perdonen que insista mucho en esto, pero son cosas que hay que ver el bosque, no quedarnos en los árboles. El objetivo es endeudar al Ecuador con el extranjero, porque así se obliga a la nación, a pesar de la opinión contraria de la mayoría de los ecuatorianos, que estamos en contra de esos, así se obliga a la nación a privatizar sus recursos naturales, venderlos a las transnacionales, a privatizar las empresas públicas y a privatizar las infraestructuras. Y ustedes dirán, por ejemplo, bueno, ¿y a mí qué más? ¿Eso cómo afecta a mi vida? Vuelvo a lo de siempre. Yo tengo una ferretería. ¿En qué me afecta? Pues verá en qué le afecta, por ejemplo. Vamos a ver. El ejemplo de la ferretería ya lo puse antes. Ese es un pequeño empresario. Pongamos el ejemplo de un trabajador. La mayor parte de los ecuatorianos somos trabajadores, asalariados. Verán, se crea un gran desempleo. El gobierno, al tener un déficit público muy grande, causado porque el mismo gobierno, controlado por los empresarios, se sabotea y sabotea los ingresos públicos perdonándole las deudas a los grandes grupos empresariales. Al haber un déficit público, el gobierno tiene que gastar menos. Por un lado, tiene que pedir plata al extranjero, pero el FMI le da la plata, pero le dice, a cambio tienes que reducir tus gastos públicos, porque no puedes gastar más de lo que, no puedes ingresar menos de lo que gastas. Entonces, el FMI obliga a despedir empleados públicos. Entonces, están despidiendo a decenas, si no cientos de miles de empleados públicos. Esos empleados públicos, al quedarse en la calle, al mismo tiempo, acuérdense ustedes que las empresas ecuatorianas, por el libre comercio,
por la facilitación de las importaciones, cada vez venden menos, se compra más el producto extranjero. Entonces, al mismo tiempo, los empleados privados en las empresas privadas también están siendo despedidos. Y a los empleados públicos que quedan, a los poquitos que van quedando, el gobierno les baja el salario. Con esto de la ley humanitaria han permitido que se baje el salario a todo el mundo, tanto a los empleados públicos como a los privados. A muchos familiares míos les han bajado el salario a la mitad en el sector privado. Entonces, se crea desempleo. Se crea déficit público. Ese déficit público, al perdonarse impuestos a los ricos, hace que se obligue al gobierno a pedir prestado a los extranjeros, al FMI. Al mismo tiempo, al liberalizarse el impuesto, al reducirse el impuesto de salida de divisas y hacer más fácil que los grandes grupos empresariales y los ricos ecuatorianos saquen su plata. ¿Se me escucha? Sí, ya, continúe nomás, estimado Juan. Sí, le escuchamos. Sí, bueno, pues todo, ¿no ven que todo conduce? Son tres vías diferentes para forzar el endeudamiento del Ecuador, pero no el buen endeudamiento, no la deuda interna, que no sale la plata del país, sino la deuda externa, la mala, que cuando usted paga los intereses cada año a los acreedores, sale la plata fuera del país. Son esas las tres vías. Déficit público del gobierno. Tiene que pedir prestado el gobierno dinero para cuadrar las cuentas. Segunda vía, se liberaliza el comercio exterior, aumentan las importaciones y entonces salen más dólares. Y tercera vía, que es la más peligrosa, se permite que con muchísima facilidad los ricos saquen su plata del Ecuador. Todo es que salga la plata. ¿Para qué? Para endeudarnos con el extranjero. Y ahí el FMI imponer sus condiciones de privatización de las empresas públicas, de los recursos naturales y lo que ellos llaman liberalizar el mercado de trabajo, que es hacer más barato el salario, facilitar los despidos, que es lo que está pasando. ¿No ven qué es lo que está pasando ahora mismo? Así es. Pero al final ustedes dirán, bueno, todavía usted es un exagerado, usted es un tremendista. Nosotros al final, en las ciudades, la vida cotidiana, bueno, sí se ve que hay más desempleo, pero no hay hambre, no hay una situación terrible. La gente sigue con sus carritos, comprando carritos, paseándose, saliendo de vacaciones. Verán, en parte es cierto. ¿Y saben por qué? Porque todavía nos están dando crédito. Todavía nos están dando crédito. En estos 3 años, el gobierno actual ha aumentado el endeudamiento de 40.000 millones a 10.000 millones por año. Ahorita, en mayo, Ecuador va a tener una deuda de unos 70.000 millones, incluyendo las deudas pendientes. 70.000 millones, eso es el 70-75% del Producto Interior Bruto. Cada año nos están endeudando en 10.000 millones aproximadamente. Entonces, quedan unos 3 años más. Cuando un país llega al 90% de deudas sobre el Producto Interior Bruto, o sea, imagínense que ustedes ganan $10.000 al año, cuando su deuda llega a ser 9.000, casi lo mismo, ahí le dejan de dar dinero. Es como la tarjeta de crédito. Ahora estamos viviendo, nos hemos quedado desempleados, pero vivimos gracias a la tarjeta de crédito, que tenemos una línea de crédito del banco. Cuando lleguemos al máximo de crédito, el banco nos corta y ahí ya pasamos hambre. Pues un poco es la situación de Ecuador. Todavía están dándonos préstamos, pero quedan 3 años más. Al ritmo actual, cuando se llegue a 90.000 millones de deuda, que será más del 90% del Producto Interior Bruto, y acuérdense que estamos yendo hacia 70.000. Estamos aproximándonos, o sea, quedan 3 años, ponga usted. Ahí nos van a cortar y ya no nos van a dar más. Y en ese momento van a venir unos recortes salvajes. O sea, si ya están haciendo recortes en sanidad, recortes en educación, va a ser mucho peor el precio de todas las tarifas de la luz, porque acuérdense ustedes que el objetivo es privatizarlo todo.
Entonces, cuando se vende la compañía eléctrica o la compañía de aguas o el Banco del Pacífico o la Telefónica CNT a los extranjeros lo compran, no son pendejos los extranjeros, discúlpenme la falta de cortesía. Ellos lo hacen para luego poder subir las tarifas mucho. Eso ya lo han hecho con el petróleo. ¿No ven que han quitado el subsidio? El subsidio a los combustibles lo han quitado por exigencia de los extranjeros, porque los extranjeros piensan comprar la refinería. Entonces, cuando compren la refinería, ellos quieren vender a precio internacional, mucho más caro, para obtener ganancia. Y así lo mismo, cuando consigan las empresas eléctricas, subirán mucho la tarifa de la luz. Eso lo hizo Macri en Argentina, no sé si se acuerda, estimado Manuel. Así Subió es. muchísimo las tarifas. Entonces, fíjense cuál es el cuadro al que nos enfrentamos los ecuatorianos. Por un lado, nos están despidiendo, nos estamos quedando desempleados. Por otro lado, a los que mantienen su empleo les bajan el salario con esa ley humanitaria, que fíjense quién votó la ley humanitaria, creo, por ejemplo. A los empleados privados... Y Pachacútec también. También, pues ya ve, son lo mismo, porque en la hora de la verdad son lo mismo. Entonces, nos estamos quedando desempleados, nos están bajando el salario, nos están quitando la sanidad pública y la educación con esos ajustes, recortes del gasto público. Cada vez es peor, con lo cual tenemos que pagar médicos privados si nos ponemos enfermos, Dios no quiera, tenemos que pagar colegios privados para nuestros niños, escuelitas, y al mismo tiempo, cuando se privaticen las empresas públicas, nos van a subir las tarifas de la luz, del agua, del gas. Si, por ejemplo, queremos sacar la cédula, renovar la cédula, cualquier cosa que hagamos con la administración pública, nos van a subir muchísimo los precios públicos, las tarifas. ¿No ven que cada vez eso nos lleva a la miseria? Por todas partes nos dan palos. Así y es. Al mismo tiempo, al quitar el subsidio del combustible, cuando empieza a subir el petróleo duro, como hace unos años que llegó a $100, el precio del combustible subirá a $4, 5 el galón. Y entonces todo va a subir, la comida, todo. Entonces, eso, así es como nos llevan a la miseria. Estimado Juan, este diálogo esta vez ha sido lo más magistral posible que he tenido yo a través de estos medios. Permítame, Juan, en primer lugar, saludar a todos los cibernautas, a todos los ciudadanos que se han conectado a esta señal. Muy agradecido a cada uno de ustedes por compartir este diálogo con el compañero Juan Baeza. Usted ha topado el tema de las privatizaciones y en este caso quisiera pues que nos explique en este caso el tema de la privatización del seguro social. Y para eso tenemos pues la primera pregunta de un compañero que nos acompaña en la sala, el compañero Gilberto Quito. Quiere preguntarle si el seguro social, al ser privatizado, que esa propuesta ya lo venían desde hace años también haciendo la derecha, hoy, si se repite el continuismo de que Jaime Nebot, Guillermo Lasso y Yacu Pérez son el mismo fracaso, ¿no? Entonces, si privatizan la seguridad social general, ¿no? Es bastante riesgoso para nuestra clase social en esta, digamos, escuálida atención que nos facilita el seguro social campesino. Compañero Gilberto, adelante con su pregunta, ya que usted es usuario del servicio del seguro social campesino. Por favor, estimado Juan, permitamos que el compañero Gilberto desarrolle esta pregunta, estimados compañeros. Adelante, compañero Gilberto. Aye, chiche, toco y mashikuna, kaitota pechusco, runakuna me rimakunchik, chaymonta, kaitota, yakuña kaipe, chaymonta kikinkunata, saluda pan. Bueno, en primer lugar, saludarles a ustedes,
compañeros que están presentes, pues, por este diálogo. Gracias, compañero Juan. Yo creo que le conozco a usted porque andaba en provincia de Chimborazo. Estoy conociendo, gracias a la presencia de usted, tengo el honor de ver en este medio de comunicación. Y una felicitación por el tiempo y por el nuevo año a usted que volvemos a encontrar. Gracias por esa parte. Y a todos los compañeros que están presentes, pues una felicitación, un nuevo año que hemos encontrado. Para mí una pregunta muy interesante esta parte que usted nos da toda la claridad para nosotros conocer y saber examinar y discernir nuestras conciencias. A veces nosotros nos topamos en algunas cosas que no preguntamos y no tenemos claro. En esa parte, gracias compañero Juan, y dice que pues compañero Hernández, creo que está escrito el nombre. Y para mí yo estoy por hacer una pregunta. Si pierde el seguro social, ¿qué pasaría con el seguro campesino que por acá existe ¿cómo puedo decir? Son un hospital que dice que ayuda a los pobres, pero no sé, pues, si es que pierde el seguro social, pues, ¿qué pasa con el seguro campesino? Dice que es ayuda para los pobres. No sé, compañero, ¿me puede dar esa respuesta? Muchas gracias, Gilberto. Igualmente le saludo y feliz año a usted. Sí, nos hemos visto en alguna ocasión. Usted Sí. también le conozco. Encantado de verle de nuevo, Gilberto. Bueno, vamos a ver, en honor a la verdad, yo no he escuchado nada, en honor a la verdad, acerca del seguro social campesino que lo quieran privatizar. Sí quieren privatizar la seguridad social, el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso era una propuesta de Creo. De hecho, si ustedes lo piensan, el programa de gobierno en estos últimos 3 años, el gobierno, la política que sigue es el programa perdedor de las elecciones del 2017, que era el de Creo. Creo era el que proponía hacer la consulta popular de 7 veces sí para descorreizar el país. Creo era el que proponía, no solo Creo, los socialcristianos, toda la derecha, también proponían liberalizar el comercio, bajar impuestos, eliminar el impuesto de salida de divisas, es decir, bajar los impuestos que pagan los ricos. Pero ahora, por ejemplo, como no hay dinero, nos van a subir el impuesto que pagamos los pobres y la gente de clase media, que es el IVA, van a subir el IVA, ya lo han pactado con el FMI, y han quitado el subsidio a la gasolina, al combustible, al gasoil, al diésel, que ahora está subiendo, como se ven. O sea, es falso que quieran que bajen los impuestos. Bajan los impuestos que pagan los muy ricos y suben los impuestos para compensar que pagamos la gente normal, la gente pobre. Y la clase media también. Entonces, referente, Gilberto, al tema que usted plantea muy bien del seguro social campesino, del seguro social campesino yo no he escuchado que hayan hablado, pero sí han hablado del seguro general, de la caja del seguro, del IES. Entonces, quieren privatizarlo bajo la lógica esa, que no es lógica de que todo lo privado es bueno, todo lo público, el Estado, es malo. Y eso no es racional, eso no es pensar, eso no es ciencia, eso es pura ideología, como dice Correa. Vean lo que pasa en Chile. En Chile es donde han privatizado la seguridad, el seguro, el IES. La seguridad social en Chile está privatizada. Y fíjense que los chilenos, que llevan ya muchas décadas con la seguridad social privatizada, han protestado durante un año, han tenido unas manifestaciones gigantescas que han matado a mucha gente, le han quitado los ojos a cientos y cientos de chilenos. ¿Por qué? Porque las pensiones de vejez en Chile son bajísimas, son mucho peores que en Ecuador. ¿Por qué? Ustedes tienen que entender. Si se privatiza el IES, quien va a quedarse con el IES a comprarlo son los bancos ecuatorianos, o extranjeros, o ambos. A los bancos van a utilizar esa platita, que es mucha plata, la de las aportaciones mensuales de millones de trabajadores,
esa plata la van a utilizar para su negocio y van a quedarse con una parte importante en concepto de tasas, de cargos por gestión privada, por sus servicios de administración, y esa plata toda con la que se quedan es la plata que dejan de darnos, y por eso las pensiones son muy bajas. Y no hagan caso a lo que les dicen la derecha, la oligarquía aquí, que las pensiones van a mejorar porque todo lo privado es mejor. Si fueran mejores, ¿por qué los chilenos están manifestándose por millones, que van ellos a hacer públicas ahora las pensiones gracias a su lucha? Porque las pensiones en realidad bajan porque la ganancia de los bancos, que son los que se van a quedar con las administradoras de pensiones privadas si privatizan el IES, pues esa ganancia de los bancos es la plata que vamos a dejar de recibir como pensionistas. Entonces, esa lógica, Gilberto, hay que aplicarla, la lógica de la privatización del IES general, del seguro general, podría aplicarse al seguro campesino. De todas maneras, en el seguro campesino yo creo que no tienen, como no hay tanta plata, no les interesa tanto a los bancos ecuatorianos y extranjeros. Pero de todas maneras, Gilberto, usted habrá visto que cada vez la escasa atención es peor, porque como el gobierno tiene, como le ha perdonado impuestos a los ricos ecuatorianos, a los grandes grupos empresariales, ingresa menos plata. Entonces tiene que gastar menos plata. ¿Cómo gasta menos plata? En todo, entre ello el seguro social campesino. Supongo que habrá menos doctores, abrirán durante menos tiempo porque hay menos doctores y enfermeros, tendrán menos medicinas. Y aparte, por ejemplo, las pensiones que den en el seguro social campesino, pues aunque las mantengan, suponga usted que las mantienen igual. Toquemos madera, Dios quiera las mantienen igual. Pero fíjese, Gilberto, si todos los precios suben, si le suben el precio de la luz, del gas, de la gasolina, sube el precio de la comida al ser eliminado el subsidio, al ser privatizado todo, aunque a usted le paguen lo mismo, ponga usted $100 de pensión, como todo es más caro, cada vez usted tiene menos, puede comprar menos, ¿se da cuenta? No hace falta que lo privaticen para hacerle daño. Peor, si votan a médicos, enfermeros, ya no dan medicinas, pues usted tiene que gastar en médico privado, en medicinas privadas. Así es como nos van haciendo daño. Gracias, estimado Juan, por la respuesta. Continuamos. Sin antes continuar agradeciendo a nuestros estimados amigos que nos acompañan en cualquier parte del mundo y dentro del Ecuador. Gracias por su participación en este diálogo. Estimado Juan, usted ha topado un tema también bastante delicado en este diálogo, que es el tema chileno. Hemos sabido que en Chile, y es de conocimiento mundial, que las vertientes y las fuentes de agua son privadas. Las vertientes de agua, pues usted sabe, es natural que sale de la tierra, sin embargo, tienen dueño en Chile. Esto está en camino en Ecuador, según la propuesta de un absurdo candidato de Pachacuti. Para ello, estimado Juan, la pregunta del compañero Leoncio Tamay. A ver si nos aclara esta pregunta del compañero Leoncio que nos acompaña en la sala. Estimado Leoncio, adelante con su pregunta. El micrófono, joven Leoncio. Buenas tardes, compañero Juan. Perdóname que diga compañero. Bueno, ese tratamos el lema de aquí del Ecuador. Igualmente, compañero. Encantado y un orgullo que me llame así. Muchas gracias por acompañar dentro de esta reunión y aclarar muchas cosas de la política que estamos aquí. Y de mi parte estoy agradecido, compañero Juan, y buenas tardes, compañero Manuel y todos los que conformamos dentro de esta reunión. Y cómo no, felicitar, aunque estemos atrasados, un feliz año a todos. Y primeramente Dios nos está dando vida, salud y energía y trabajo
aunque estamos un poquito en la situación de nuestro país, pero el futuro nos espera, esperando que el futuro sea mejor y sea un próspero y que haya un cambio con estos políticos que queremos que ellos ganen y para que haya el cambio en el Ecuador, principalmente para nuestra gente de clase media, clase baja, que somos más afectados en este país. Entonces, no quisiera alargar más y mi pregunta es, sabemos que el señor Guillermo Lasso, Jaime Nebot, y yo creo que ahí está mismo el señor Yacu Pérez, entonces son lo mismo. Y mi pregunta es que el señor Yacu Pérez tiene una propuesta de que él quiere vender la agua a los países grandes como que fuera un petróleo. Entonces, ¿qué beneficio tendría al pasar eso el país o qué destrucción tendría el país del Ecuador? Muchas gracias. Gracias a usted, Leoncio. Un saludo, un abrazo afectuoso. Sí, vamos a ver, hay que tener mucho cuidado con Yacu Pérez, con Pachacutic. Ustedes tienen aquí la expresión de ser lobos disfrazados de corderos. Es decir, fíjense, supuestamente él dice que es de izquierdas, pero apoyó en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales del 2017 a Guillermo Lasso. Creo casi ganó, obtuvo un 49% de los votos. Alianza País obtuvo un 51% de los votos. Y Yacu dijo que es preferible un banquero a un dictador, ¿no se acuerdan? O sea, ese banquero propone liberalizar el comercio con esos tratados de libre comercio que hacen que esté entrando de Colombia, de Perú, alimentos agrícolas que perjudica mucho a el mundo indígena y a los agricultores. Es decir, está con su apoyo a Lasso en el 2017, también apoyó, acuérdense, el referéndum del 7 veces sí para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 2018, ¿se acuerdan? Vota con el corazón, 7 veces sí. Yacu apoyó eso, Pachacutic. Pachacutic ha apoyado en la Asamblea las políticas neoliberales del gobierno, que no son las políticas con las que ganó Moreno con Alianza País, son las políticas que adoptó de la derecha ecuatoriana. Eso lo ha apoyado Yacu. ¿Se acuerdan que negociaron en octubre del 2019 con el gobierno para retirar la eliminación del subsidio al combustible? Y el gobierno aprovechó ahorita la pandemia para eliminar el subsidio. ¿No se dan cuenta que colabora continuamente con el neoliberalismo, que no es del gobierno de Moreno? Moreno adoptó el programa electoral de la derecha ecuatoriana, de la oligarquía. Entonces, ese es Yacu. Ese es Yacu. No, lo importante no son las palabras. Todos podemos hablar bonito. Lo importante son los hechos, las realidades, lo que uno hace. Entonces, esa cuestión que dice Yacu de que exportar agua, él metió la pata, porque en realidad él no entiende eso. ¿No se acuerdan que al principio dijo lo que usted menciona, nos informa, Leoncio? Dijo Yacu que un negocio futuro bueno para Ecuador, que él supongo que apoyaría, es la exportación de agua. Pero Yacu no sabía, y eso le indica que es una persona que no conoce, es una persona que no tiene formación para dirigir un país, a diferencia del candidato Andrés Araúz, que es el mejor economista que hay en el país. Yo, de todos los que conozco, es el mejor economista. Andrés Araúz es un excelente economista, es miembro de institutos extranjeros, de investigación. No hay punto de comparación entre Andrés y Yacu. Yacu, por ejemplo, cometió un gran error, dijo esa idea de él de exportar agua, eso ya lleva sucediendo. Él querría decir, supongo, de enviar barcos de agua
barcos de agua, que Ecuador tiene mucha agua, al extranjero. Así no se exporta agua. El agua se exporta mediante la exportación de alimentos. La mayor parte del agua de un país se utiliza para la agricultura. De cada 100 litros, 80 se utilizan para la agricultura. Solamente una minoría de 20 litros se emplea en las ciudades para beber, para la limpieza o en la industria. La inmensa mayoría del agua la utilizamos para producir comida, para regar nuestros árboles, nuestros campos. Entonces, cuando usted exporta alimentos, que es lo que siempre ha hecho Ecuador, siempre ha hecho como país en vías de desarrollo, la economía ecuatoriana, hasta que llegó el petróleo, era la exportación de, bueno, ya banano, de camarón, de cacao, café, todo. Al exportar usted alimentos, en realidad está exportando agua, porque la mayor parte del agua de un país se utiliza para los alimentos, para cultivar los alimentos. Entonces, Yaku, con ese comentario inicial que hizo hace varios días, se vio que él no sabe. Ahora sus asesores le han dicho que rectifique y la explicación nueva que da, que la escuché ayer o antes de ayer, es la que yo les estoy diciendo que es la correcta. Pero en realidad, Yaku no sabía que ya se llevan exportando agua durante 200 años, porque siempre Ecuador ha exportado alimentos. Si usted exporta alimentos, está exportando agua, porque el grueso del agua, 80 de cada 100 litros del agua de un país, es para cultivar alimentos. Estimado Juan, está bien explicada desde nuestro punto de vista esto del agua, pero en las redes sociales, como usted sabe, actualmente son las redes sociales las que están informando con veracidad cada uno de los acontecimientos, tanto en el país como en el mundo. Hay un artículo que usted habrá visto en la que dice que las próximas guerras se librarán en el mundo, ya no por petróleo, sino por agua. Entonces, con lo que usted nos explica ahora, a lo mejor no solamente es la agua a través de los alimentos también, sino agua envasada, y lógicamente eso afectaría a lo mejor a las vertientes de la sierra, de los páramos, donde realmente se consume el agua, se utiliza en los cultivos. Entonces, ¿no será que también, si después de unos años las guerras no son por petróleo, sino por agua, algo sabe Yaku para intentar vender el agua por barriles, estimado Juan? Mire, Manuel, yo no podría asegurarlo porque no estoy en la mente de Yaku. Yo creo que es simplemente que Yaku no entiende. Yaku, bueno, ahora sí lo entiende porque ya sus asesores se lo han explicado, ¿me entiende? Ya lo dijo correctamente hace 2 días. Pero la exportación de agua, como le digo, Manuel, se hace a través de la exportación de alimentos. Dios mediante, gracias a Dios, Ecuador es un país bendecido y toda América Latina por la cantidad de agua que tiene. Entonces, América Latina ya exporta agua, es el mayor exportador de alimentos del mundo a los países más poblados de la tierra, de Asia. Ahora, por ejemplo, a China va la mayor parte del camarón ecuatoriano. La exportación de agua se hace a través de la exportación de alimentos. Lo que quiera hacer Yaku, las ideas que tengan respecto de una hipotética privatización del agua, bueno, vamos a ver, yo no lo sé, en honor a la verdad no lo sé, pero el mayor peligro, quiero recalcarles a ustedes que están en contacto con las personas que viven de la agricultura en el campo, en la sierra centro del país, el mayor peligro no es ese tema del agua, es los tratados de libre comercio, la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos, los países ricos y la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, México y Chile. Eso sí pone en peligro inminente los medios de vida de ustedes, porque va a entrar de Colombia, de Perú, lo que usted decía, Manuel. Fíjese, yo también un día escuché en el Parlamento, en la Asamblea de Colombia,
a un representante del campo, se van a quedar impresionados. Decía que casi el 40% de los alimentos de Colombia, estimados contertulios, los traen de fuera, ¿se lo pueden creer? Colombia, que tiene muchísima tierra, más que Ecuador, que son grandes llanuras, que son capaces de producir más baratos que los ecuatorianos y encima tienen su propia moneda los colombianos. Y casi el 40% de los alimentos lo traen de fuera. Y como usted muy bien nos informaba, Manuel, están los campesinos colombianos yéndose a la ruina. Y eso que los campesinos colombianos, como le digo, al tener su propia moneda, Colombia devalúa y al menos puede defenderse abaratando sus productos agrícolas. Y aún así, esos TLCs los están destruyendo a los campesinos hasta el punto de que el 40% de la comida casi la traen de fuera. Lo pueden ver en internet. Entonces, imagínense lo que nos va a pasar a nosotros, que ni tenemos las grandes llanuras colombianas, peor no tenemos moneda propia, con lo cual podemos abaratar en parte nuestros precios de los productos agrícolas. Aquí la moneda es dura, son los dólares. O sea, ahorita el otro día vi, por ejemplo, que ya está entrando leche en polvo de Colombia a Ecuador y los lecheros ecuatorianos se están viendo bastante perjudicados. ¿Por qué? Porque entra la leche en polvo de Colombia. Pero no es leche en polvo colombiana, es leche en polvo que viene de Europa o de América del Norte, porque Colombia ya tiene un TLC, entonces entra libremente la leche en polvo. Y desde Colombia, si se firma la entrada en el Tratado Comercial de la Alianza del Pacífico, entrará libremente a Ecuador. Si ahora ya está entrando la cebolla peruana, la leche colombiana, la papa colombiana, imagínense cuando legalmente todo se pueda traer sin aranceles. Nos vamos a la ruina. Primero se van a la... yo no me voy a la ruina porque soy profesor. Yo no me voy a la ruina porque tengo una ferretería. Sí nos vamos a ir a la ruina, porque cuando se vayan a la ruina los campesinos, los agricultores ecuatorianos, ellos son los clientes del ferretero y son sus hijos mis clientes, que yo les doy clase. Entonces, es como una cadena que se rompe por un eslabón y se rompe toda la cadena, o un dominó que unas fichas caen y van botando a otras. ¿Me entienden? Entonces, el mayor peligro ahorita no es ese tanto de la exportación de agua, que ya les digo, en realidad el agua ya se está exportando a través de la exportación de alimentos. Es el peligro gravísimo de que se entre en esa alianza del Pacífico, en ese tratado comercial con Colombia, Perú, Chile y México, que además tienen industrias más grandes. Las mayores ensambladoras de América Latina, por ejemplo, están en México. Si se firma eso, las ensambladoras de carro de Ecuador se van a ver muy perjudicadas. Y así con todo, la ropa. Ese es el peligro principal, estimados. Más que el agua, que vayan a llenar de aguas grandes barcos y envíen el agua afuera. En realidad, eso siempre se ha hecho, porque el agua la utilizamos para cultivar alimentos y nosotros exportamos alimentos al extranjero. Muy agradecido, estimado Juan. Este diálogo ha sido muy enriquecedor para todos quienes tengamos la suerte de ver. Gracias, como dije, a todos quienes nos acompañan. Por la premura del tiempo, estimado Juan, daremos por terminado este diálogo y sin antes invitarle a usted, primero agradecerle por su participación, haber aceptado a este diálogo, sin antes también invitarle para un nuevo diálogo que desde luego es muy ilustrativo. Esperemos que usted nos conceda una nueva oportunidad hoy por hoy que estamos, digamos, jugándonos la vida en esta campaña electoral, e invitarle a través de estos medios también a los ciudadanos, campesinos e indígenas, que es a lo que yo me dirijo especialmente, a analizar qué es lo que vamos a hacer con el electorado, con las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que votar por Jaime Nebot, Guillermo Lasso y Acu Pérez es un verdadero fracaso para nuestra clase social. El resto, como dije, de candidatos no tienen importancia, porque tampoco
tienen repercusión, porque en este caso me refiero a que Yacu es apenas el Guillermo Lazo número 2. Lo digo así desde mi concepción. Entonces, estimado Juanito, pues para una próxima programación a través de este humilde servidor y nuestros compañeros que nos han acompañado el día de hoy, a quienes infinitamente les agradezco y esperamos pues tener una nueva oportunidad de diálogo, compañero Leoncio, compañero Luis Gilberto. Esperemos en una próxima edición, en una próxima programación estar con ustedes y muy agradecidos a cada uno de los ciudadanos que nos han acompañado a través de este medio de comunicación alternativo, que el único afán es orientar a nuestra clase social. Gracias por todo y hasta una próxima oportunidad, estimados amigas y amigos. Compañero Juan, quería agradecerles por compartir. Hay muchas cosas que nos ha aclarado. Mil gracias. Quizás no sea una sola vez, quizás tengamos otra oportunidad de que usted pueda acompañar en esta reunión. Yo de mi parte estoy agradecido a usted y al compañero Manuel y al compañero Luis. Muchas gracias por compartir esto y ojalá tenga otra oportunidad de platicar con ustedes. Mil gracias. Gilberto, el micrófono, don Luis. Bueno, igual forma de mi parte, pues, gracias compañero Juan, como les conozco, pues hemos tenido esa oportunidad de volvernos a encontrarnos. Y en algún otro momento sigamos con esta información y estaremos pues muy cerca de cualquier información. Y también gracias por esta tarde y una buena tarde. Gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Gracias, Leoncio, y gracias, Luis. Y bueno, a usted, Manuel, igualmente. Y sí, con mucho gusto, si no nos censuran, porque esperemos que no nos censuren. Ahora la censura está al orden del día en las redes sociales. Y esto que vivimos en el gobierno de todos, ¿no? De todos los oligarcas. Porque de la gente común, del pueblo, nos censuran. Pero si no nos censuran, pues con mucho gusto, si a ustedes les interesa, podemos seguir hablando de esto, porque sí son cosas que son un poco, en realidad no son complejas si se explican con palabras normales, pero es un poquito, digamos, hay varias cosas y explicarlo todo en un programa pues es un poquito difícil. Pero bueno, estoy a su disposición y muchísimas gracias por su colaboración y su participación también a ustedes, compañeros. Gracias, un minutito, Juan, ya que un compañero muy importante, líder del sector indígena, acaba de conectarse, no sé si está ahí. Estimado amigo Liberato, no sé si está ahí. Bienvenido, más que sea la despedida. Yo sé que en el campo siempre es difícil conectarnos fácilmente. Si está usted ahí, bienvenido, compañero Liberato. No, no está, estimado Juan. Muy agradecido a usted, Juanito. En una próxima oportunidad estaremos con usted. Le agradezco bastante y que tenga un buen inicio de semana en cualquier parte de que se encuentre. Gracias por todo y gracias a todos. Ya está. Gracias, compañeros. Gracias.